Analizar la deuda externa y la deuda interna de la nación, algo que ningún partido político lo ha querido hacer, y menos ningún candidato presidencial se atreve a decir la verdad. Si nos vamos a los medios de comunicación tradicional, no lo dicen porque no les conviene decir. Hoy tenemos desde Washington, Estados Unidos, a nuestro amigo, nuestro hermano, un profesional a carta cabal, natural de Chiclayo, José Simón Vargas Urrutia. Desde Washington nos va a dar una clase maestra de lo que es deuda externa, deuda interna, y usted se va a enterar hoy día de por qué la debacle económica de la nación. Pero antes de comenzar, quiero mandar un saludo cordial para todas las mujeres del Perú y del mundo en este Día Internacional de la Mujer. Y pedirles a todos ustedes, en este momento, compartan el programa con su Facebook, LinkedIn, Messenger, en Telegram, Instagram y WhatsApp, que llegue a más peruanos, porque esta clase maestra difícilmente se podrá repetir. José Simón Vargas Urrutia, desde Washington, Estados Unidos. Buenos días, un saludo cordial para ti, mi querido amigo. Muy buenos días, querida audiencia peruana. Estamos realmente honrados con la audiencia que está hoy día compartiendo este humilde trabajo. Buenos días, Perú. La fuerza, la energía que voy a desarrollar es debido a ustedes, por ustedes, para ustedes, y que tengan la seguridad de que sí podemos salir y mover este gran barco que está anclado dentro de nuestras 200 millas y se llama Perú. Entonces, muy agradecido por la audiencia. Para las otras audiencias internas, centro, sur del Perú, Alim Chao Perú, good morning para los gringos de Lima y de los que están escuchando en otros idiomas. Bonjour. Guten Morgen. Buenos días, Perú. Buenos días, Chiclayo. Buenos días a todos, compatriotas. Adelante, Juan. José, el análisis de la deuda externa y de la deuda interna es un ítem que verdaderamente ningún candidato presidencial ha tenido la valentía de decirlo. Y no le ha tenido la valentía de decirlo porque siempre en toda campaña presidencial el gran dolor de cabeza del candidato es cómo maquillar el cuadro financiero para que el pueblo no se entere de los robos del gobierno anterior y gobiernos que han pasado. Tú has hecho un análisis real, consciente y verdadero, pero tenemos que ir al coquito, tenemos que ir a hablar las cosas claras como son. Para todos los hermanos que nos están escuchando, que van a recibir esta clase maestra, ¿qué significa deuda externa? Gracias por la pregunta, mi estimado Juan. La deuda externa es nada menos que el compromiso que nuestro país adquiere para proceder a ejecutar inversiones diversas y de esa manera desarrollar el país. Pero no es así de simple. ¿Cómo es que nosotros vamos al Banco Mundial, vamos al Fondo Monetario, vamos al Club de París o a grupos de inversionistas exclusivos en el mundo? Tenemos que presentar nuestra carta de garantía, nuestra simple carta de garantía. Y Perú nació en una coordenada geográfica fantástica. Está circulado por gran cantidad de oro, por gran cantidad de otros minerales, por recursos que se pueden desarrollar en el sector agrícola, en la pesca. Ahora, con el mundo virtual, podemos ejecutar aspectos que, si en verdad se hubieran desarrollado
hace 40 años estuviéramos tranquilamente compitiendo en el liderazgo de América del Sur y ser socios de los países del primer mundo sin tener que decir y aceptar, no, ustedes del tercer mundo, lo cual, en mi opinión, es una aberración intelectual de los organismos que han creado estas formas de préstamo. La deuda externa es tan, que les digo, para muchos, no, es muy complejo que es. Acá hemos hecho un trabajo que está iniciándose en la sección primera desde el año 68 hasta el presente año. La deuda externa general que estoy presentando y se inicia en 1860 hasta este año. Los orígenes y tipos de la deuda externa pueden ser préstamos proyectados de desarrollo, infraestructura, programas de estabilización económica y más realidades que cada país presenta. Número 2, tenemos el tema álgido, los pagos y el servicio de la deuda. Eso es lo más gravitante e interesante para nuestro país. Se vienen suscribiendo un sinnúmero de adeudos y XXX compromisos, donde en la parte donde se articula este punto, el servicio de la deuda, ¿qué significa, compatriotas? Es la manera cómo voy a devolver este dinero, cómo voy a hacer el repago. Oye, hermano, ¿me das cuánto de estos 1.000 soles? ¿Me das 5 meses? ¿Me das 3 meses? No, que mira que el interés estaba muy alto, que esto, que el otro, mejor te doy un año y así tranquilo puedes trabajar. Esto es para, de forma clara, sencilla, lo puedan entender. Ahora, pero ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto que procede a obtener dinero que no es de uno, pero lo está invirtiendo en un proceso que ya ha tenido que haber estado estudiado, procesado y decir, sí, si voy a comprar 100 sacos de arroz a 50 soles cada uno en el molino, o si quiero cerrar mejor el costo, me voy hasta la chacra y lo compro a 30 soles. Vengo a la ciudad en mi camionetita o alquilo una camionetita y lo vendo a 60 soles. Calculando un margen. ¿Qué significa margen? Un porcentaje, que eso significa la utilidad, donde después le vamos a quitar ahí otros tipos de gastos pequeños, pero al final vamos a obtener una utilidad. Al final hemos ganado. Ahora, lo último que les quiero tocar en este tema en este punto, es la reestructuración y alivio de deudas. ¿Por qué? Porque cada país en el mundo se formula un presupuesto. Perú tiene presupuestos. Y les digo algo más, ha sido un poco engorroso verlos, porque la eficiencia del internet y la información es de dominio público, es de interés de la nación, pero les digo que hay que tener cierto, como se dice en inglés, a little bit savvy, un poco de conocimiento cómo penetrar en esas hojas que ahora no muestran información, porque si usted como peruano dice, le pregunto ahora al internet o a la inteligencia artificial, ¿cuántos millones de oro, cuántas toneladas de oro tiene Perú? Le aparece una información que es vaga, efímera y escurridiza, como si estuviera tratando de agarrar aire con los dedos de las manos. Ok. Eso. Acá hay un tema, José. La deuda externa del Perú a la fecha de febrero del 2025 se refiere a todas las obligaciones financieras que el país tiene con entidades extranjeras. Esto incluye préstamos y créditos otorgados por gobiernos e instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y bancos y empresas privadas. La deuda externa se mide en términos de dólares estadounidenses y puede incluir tanto deuda a corto plazo como a largo plazo. La deuda actual que tiene el Perú, según el estudio claro y contundente que has hecho, óigalo usted,
La deuda actual del Perú, que no le dicen los congresistas, que no le dice el ministro de Economía, que no le dice Velarde, que no le dice ninguno de estos señores. 168.200 millones de dólares es la deuda actual del Perú. 168.200 millones de dólares. Esta cifra refleja la suma de todas las deudas pendientes que el país debe a acreedores extranjeros en su totalidad. Es una herramienta económica importante que puede ser utilizada para financiar proyectos de desarrollo, infraestructura y estabilización económica. Eso es lo que supuestamente debe ser la deuda externa. Pero nosotros, empezando a desarrollar la primera parte, mi querido José, vamos desde 1935 con el presidente de facto Óscar R. Benavides. Ahí comienza todo el tema de la deuda. Ok, exactamente, Juan. Es una, compatriotas, es una manera desfasada en mente, pero incrementada en tiempo real, porque la deuda externa no consiente, no considera ni amistad ni relaciones amicables entre dos compadres que son presidentes de diferentes países. Óscar R. Benavides, año 35, 1935 al año 38. La recibe la deuda externa con 690 millones de dólares. Todo lo que vamos a hablar en moneda es dólares, por si acaso. Hay un antecedente previo a esos 690 millones. La deuda externa, de manera muy corta y precisa, se los comento. No quiero aburrirlos con tanto número y que este tema se convierta en una nebulosa o que está colgado en la nube y no lo puedan ver. No, vamos a hacerlo lo más simple, lo más sencillo y directo a los ojos para que lo observen. 690 recibe Óscar R. Benavides y lo deja el año 38 en 778 con una subida de deuda de 55 millones. Lo interesante es que la historia, o tal vez en una caja fuerte con 20.000 llaves, están los proyectos y las razones por qué se prestó este dinero. Y esto tiene la garantía de ustedes, de cada abuelo, abuela, tíos de ese tiempo. Y que hasta el día de hoy se viene pagando, porque esto es acumulable. Ahora, de manera nominal, quiere decir los 690 tenían un valor mayor porque ya se hablaba de dólares americanos. La implicación está que hay otro organismo que se llama el Banco de Reserva Federal, que está acá, en los Estados Unidos. ¿Por qué? Es como que usted tiene su casa, 6 habitaciones, pero solamente ya quedan los dueños de la casa, el papá y la mamá. Entonces quedan 4 habitaciones libres y empiezan a rentar esos cuartos para usufructo de ustedes o para pagar la cuota de la hipoteca mensual. Lo que quiero decir es que el usar dólares es como que estamos rentando esos dólares del dueño de esa moneda, que es los Estados Unidos. ¿Cómo se puede arreglar eso? Una pregunta simple, pero que tiene un efecto contundente. No se ha desarrollado ningún trabajo en función que, al saber que Perú tiene la belleza y la divinidad, nos otorgó cantidad de oro al norte y al sur del Perú y otras áreas como las 200 millas marinas, un gran espectro selvático con diversidad, no se ha explotado. ¿Por qué? Porque se mira no hacia adelante, sino se mira hacia abajo, al bolsillo de la derecha o al bolsillo de la izquierda. ¿Quiénes? Los que están de turno. Quienes estén de turno han sido elegidos vía voto popular o a través de gobiernos de facto. Acá estamos haciendo de manera histórica, sumaria. No vamos en este momento a criticar o hacer un ajuste entre nosotros porque somos
hermanos de sangre, de bandera y de los problemas. Y tenemos que mirar hacia nosotros y decirnos, sí se puede salir, a pesar de que ese Congreso corrupto y los que están vigentemente son más que eso. Seguimos entonces. Hay un contrapunteo de la salida de Óscar R. Benavides en 1938 con 778 millones de deuda, deja la deuda, y Manuel Prado Ugarteche, el hijo menor de Mariano Ignacio Prado, que fugó a Francia con todo el dinero que se acumuló el domingo 10 de noviembre del año de 1879, después de que se perdiera el Huáscar en Punta de Engamos el miércoles 8 de octubre de 1879, hace un gobierno diferente. Se ve que en 1938 Manuel Prado Ugarteche recibe la deuda de Óscar R. Benavides en 778 millones de dólares y al 45 que termina su gestión deja la deuda en 163 millones de dólares. O sea, paga y baja la deuda. Ese es el análisis frío que has podido obtener. Razones, exactamente, Juan, razones porque Manuel Prado Ugarteche fue consciente de la historia familiar que hizo el papá. Marchar a las Europas con los cofres llenos de los relojes de oro, los anillos con diamantes, de nuestros tatarabuelos, de nuestras familias que en esa época estaban vivos y que contribuyeron a la colecta pública organizada a nivel nacional. Todos estos baúles navegaron a Europa con él. Él tenía como destino navegar y llegar al puerto de Hamburgo, Alemania, la parte norte. Por cosas del destino, mi primer país en Europa es Alemania. Conozco Hamburgo, es un hermoso puerto, gran comercio, y uno se encuentra con historia. Cuando leo la historia es triste, se las voy a transferir para que ustedes lo sepan. A él llegado, baja con una tremenda carga que eran joyas y otros bienes procedentes de Perú, pidió asilo porque se quería asilar en Alemania. Entonces la pregunta simple es, ¿de dónde trae esto? ¿De dónde procede esto? ¿Cuánto hay aquí? Él no pudo contener. Allá se practica algo que es muy renuente y todos los días se hace. La verdad, que tenga sus cosas como seres humanos, todo el mundo las tiene, pero a ese punto en la vida era importantísimo saber de dónde provenía tanto dinero, tanta cosa hermosa que se veía. Entonces le dijeron, usted viene fugitivo de Perú, aquí no va a entrar, aquí no se asila. Le negaron el asilo y tuvo que ir por tierra en Alemania. Estuvo 1 o 2 días hasta llegar al acuerdo con los franceses. Ahí es donde él toma asilo. Esa es la verdad de la historia, compatriotas. Oro, plata, joyas, diamantes y tal vez hasta perlitas o un diente de oro de algún antepasado estuvo en ese cofre y fue sustraído bajo el capítulo de ayuda para las compras de la guerra que teníamos con Chile, que ahí hay otra historia también que involucra a un país europeo, pero no vamos a desviar el tren. Manuel Prado hace un gobierno diferente. La deuda externa del Perú disminuyó debido a varias políticas económicas implementadas por su gobierno. Prado Ugarteche promovió la estabilidad económica, la modernización del país, lo que incluyó la renegociación de la deuda externa y la implementación de medidas fiscales y monetarias para controlar la inflación y fomentar el crecimiento económico. Es algo fundamental que siempre tú lo has propugnado. La responsabilidad para cumplir con la deuda, pero también la responsabilidad de alguna manera para poder no dejar de lado los más de 36.000 centros poblados, comunidades campesinas y nativas. En este caso, Manuel Prado Ugarteche
hizo un gobierno, digamos, responsable, ¿no? Para limpiar un poco la mancha del apellido que traía de su padre. La verdad, y hablando en oro puro, como se dice en proverbio peruano, esto está basado en la calidad de ser humano y cómo la conciencia te quema. Tienes que hacer la recuperación de lo malo, convertirlo en algo bueno. Es un asunto que hoy día se conoce como tema karmático. Lo malo que tú haces y extiendes a otros va a regresar en el doble, en el triple, hacia tu familia o a ti mismo. Y lo bueno del karma es que es dual o ambivalente, porque hay karma bueno. Tus acciones buenas van a ser multiplicadas a través de tu persona o de tus familiares. Hay un tema, en este caso, Josecito. En el caso de Manuel Prado, hace un gobierno responsable, pero cuando toma la posta José Luis Bustamante y Rivero, en el informe que tú has preparado, tiene 3 años de gobierno. El siguiente cuadro, señor director, por favor. Entra en el 45 con la deuda que deja Prado en 163 millones de dólares, y el 48 que Odría le da el golpe de Estado, ¿no? La deja la deuda en 124 millones, ahí está en pantalla. claro. ¿Y por qué? Porque él subió y bajó. Eso es el propio juego del dinero. Cuando en el Perú tenía un tamaño en población menor y no había tanto proyecto, porque no pedían, ya habían peruanos que tenían esa visión de engrandecer el Perú, pero se quedaban en Europa, se quedaban por acá al norte y no regresaban. Entonces, José Luis Bustamante y Rivero, vamos a decir, hizo lo que pudo y revertió la deuda en el transcurso. Si vemos, en el año 46 subió a 375. ¿Por qué? Porque solicitó un apoyo, 212. Él negoció, yo estoy 100% seguro que él negoció el repago y bajó la deuda. Por eso es que hay un superávit en el decremento, donde está en el cuadro de 46 millones. Y la deuda sigue bajando. En aquella época se negociaba también, se hacía lo que se hace en nuestra sierra, el trueque. ¿Qué tienes allá? Tengo minerales. ¿Qué hay? Oro, plata, perfecto. Tantas toneladas contra... acordémonos que nosotros estábamos en el boom del caucho también. Hasta el 48 todavía no existía el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial, que vienen después de la creación de Israel en 1948-49. Pero le da el golpe de Estado Manuel A. Odría a José Luis Bustamante y Rivero y hace el gobierno del ochenio, 8 años. Recibe la deuda en 124 millones de dólares Manuel A. Odría en 1948, está el cuadro, y deja la deuda en 375 millones de dólares en 1956. Y los pagos, los incrementos son razonables para un gobierno de facto como lo fue Odría. Hechos y no palabras era su cartel de campaña. Pero si vemos el tema, fue responsable hasta cierto punto Odría de manejar la deuda y hacer pagos para la deuda. Esa es la óptica que más o menos podemos leer. Exacto. Hay un detalle con don Manuel Odría. Él tenía más proyección a ser populista, ¿no? Y tenía razón. ¿Por qué? Porque la gran pirámide no se mueve con la élite alta de la pirámide, sino que hay que hacer un aumento de ampliar la base, la parte operativa, enseñar más a la gente, crear industrias, crear fábricas, oportunidades. Entonces, ahí estuvo la respuesta. No es grave si él la dejó en 375 porque creó maneras de cómo beneficiar al país. Yo recuerdo que su esposa inicia el gran programa de la olla popular,
Exacto. Programa copiado por Eva Perón en Argentina, que es la época histórica también que los militares se tomaron la atribución de tomar el poder en golpe de Estado en varios países en América Latina, aspecto que se desarrolla después en otra década. Regresa, es como una rueda, una gran rueda, es cíclica, las cosas son cíclicas en la vida. Entonces, desarrolla esta parte, si bien es cierto, él pudo hacer mejor, porque no usó en real tiempo la capacidad bélica, intelectual de los peruanos, porque Perú iba a formarse al West Point, acá en los Estados Unidos, y no es, ¿qué les digo? No es para correr y hacer ejercicio, es un nivel académico más alto, donde se puede saber qué voy a hacer con este dinero, con esta cantidad de oro. Lo que pasa es que la confianza, hay que crear cuadros, hay que educar a la gente. La época de Odría, José, estamos hablando 1950, 51, 52, 53, era la época también de Juan Domingo Perón y de Eva Perón en Argentina. Alemania estaba quebrada de la Segunda Guerra Mundial y Perón le vendía la carne a los alemanes al precio que le daba la gana. Por eso Eva Perón creó de alguna manera la olla común que acá la esposa de Odría lo imitó. Odría en 1956, para que todos sepan, deja la deuda en 375 millones. La gran unidad vecinal número 3, la gran unidad vecinal número 5, los colegios nacionales, carreteras, hizo obra en el centro del país, utilizó la plata que venía de afuera de alguna manera. Bien, cuando él sale en 1956, vuelve Manuel Prado Ugarteche a su segundo gobierno, el siguiente cuadro, señor director, y recibe la deuda en 1956 en 375 millones de dólares. Y da la casualidad que a Manuel Prado Ugarteche en 1962 le dan un golpe de Estado. Pero si ustedes ven en el cuadro, recibe la deuda en 1956 en 375 millones de dólares y al golpe de Estado que Pérez Godoy le da en 1962, la deuda está en 84 millones de dólares. O sea, correcto, bajó totalmente la deuda. ¿Cuál es la lectura, José? La lectura en este escenario quiere decir que él utilizó los recursos naturales haciendo un trading, refinanciando con los proyectos más largos y en desventaja, porque ya iban apareciendo ya los organismos. Después de la Segunda Guerra Mundial se da la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, esto genera que se crean los organismos internacionales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, y había otros organismos donde se prestaba dinero. Ahora nosotros vemos acá en forma fría y precisa que tenemos capacidad para bajar nuestros compromisos. ¿Con qué? Con la cantidad de recursos naturales que tenemos, porque nosotros éramos el alimento de la parte norte, de la parte, mucha comida viajaba para Europa en barcos, a pesar de que no había lo que hoy día se transporta, ¿no?, en contenedores, en barcos de alto calaje, todo eso. Y las negociaciones eran más simples. Entonces, yo pienso que hasta cierto punto las buenas relaciones diplomáticas que se establecieron en aquella época, no había tanta política y tanta corrupción por seguir. Lo que deducimos, mi querido José, es de que Prado, que venía de la oligarquía, por el apellido, por la posición económica que tenía, en los dos gobiernos fue responsable y los números hablan. En contabilidad, señores, hay un axioma y un ítem irrefutable. 1 más 1 es 2. Y el balance de la cuenta de pérdidas y ganancias de la gestión anual habla claramente que en el gobierno de Prado, en el segundo gobierno y en 1962 le dan el golpe de Estado. ¿Por qué?
porque Haya de la Torre había ganado la presidencia de la República de la UNDE. Entonces Pérez Godoy da el golpe de Estado porque los militares no querían a Lapra en el poder. Y la cosa cambia completamente. Aún así, Ricardo Pérez Godoy en 1962 al 63 recibe la deuda en 84 millones y la deja a Nicolás Lille en el año 63 en 70 millones. O sea, un militar baja en 14 millones la deuda externa. ¿La lectura es una responsabilidad? Es una responsabilidad, y quiero aumentar este detalle para no omitir que Odría hizo la persecución y prendió la mecha en la gran chimenea histórica que lleva el nombre de APRA. Se creó la persecución en contra de estos compatriotas que venían copiando una política de nacionalismo que se engendra en Venezuela y mal usadas las reservas a extremo que un señor que es el presidente, el finado Chávez, con esa pompa y etcétera, etcétera, que todos recordamos, tuvieron el mal final de desaparecer a la Venezuela que se conocía, exportadora de petróleo. Lo último que supe era que tenían 1.500 millones de dólares para recuperar el último pozo, porque la maquinaria estaba fallando, ¿no? Y Maduro dijo, como se dice en inglés, I don't care, no me importa, no me interesa. Le empezó a comprar petróleo a pesar del veto que tiene con unos países del Oriente Medio. En fin. Aquí viene, comienza a venir de alguna manera la debacle de la deuda externa. Nicolás Lille López reemplaza a Ricardo Pérez Godoy del 3 de marzo de 1963, en que le... Estamos en el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, José. Recibe en 1963 la deuda en 70 millones de dólares y la deja en el 68. En el golpe de Estado que el jueves 3 de octubre del 68 le da a Juan Velasco Alvarado en 737 millones. Incrementa la deuda en 1100%. ¿Cuál es la lectura de ese primer y desastroso gobierno de Belaúnde? La serie de Belaúnde tuvo realmente, internamente estuvo muchos enemigos que todos emergieron en un tema, golpear la democracia. Y empezó, yo pienso que ahí hubieron ciertas familias donde toman la confianza de... Tuve la oportunidad de saludar ya muy mayorcito a Fernando Belaúnde, pero uno de los últimos peruanos de la época, académicos muy sensibles, pero en términos de desarrollo. Estudió en Europa, acá en los Estados Unidos. Entonces, sus políticas económicas, él las trató de llevar al punto de estabilizar la economía y fomentar el crecimiento. La administración promovió la inversión extranjera y la modernización de la infraestructura del país, que era muy escueta. Sin embargo, la economía peruana también enfrentó los desafíos. No teníamos al descubierto la cantidad de minerales como hoy día los tenemos, entonces no podíamos enfrentar el pago a la deuda y creció la inflación de una manera rápida, galopante, que hizo temblar y la balanza se iba inclinando a su contra. Las relaciones, a pesar de que tenía muy buenas relaciones con los Estados Unidos, no es el tema ayudar a pagar deudas. El tema es enseñar a dónde están tus recursos para que los explotes. Pero ya el tiempo le ganó. Así que durante su mandato
la UNDE Terry enfrentó los conflictos internos y la oposición política que prácticamente hicieron que se produjera todo lo que pasó. Ahí creó el famoso contrato de la página 11, el desorden financiero que tenía. Kuczynski estaba como director del Banco Central de Reserva, Manuel Ulloa Elías era el premier eterno, el que decía que se hacía y no se hacía, ¿no? Y había pues una serie de personajes ahí llevando los destinos de Belaunde que hicieron prácticamente que el golpe de Estado saliera en cualquier momento, ¿no? En 1968, Juan Velasco Alvarado, jueves 3 de octubre, le da el golpe de Estado a Belaunde y recibe la deuda, el siguiente cuadro, señor director, recibe la deuda en 735 millones de dólares, ¿no? Y Velasco hace un desmadre, digamos, de la economía, ¿no? Hace un festín de la economía, ¿no? Con el tema fundamental de rearmar al Perú para recuperar Arica, Pisagua, Iquique y Tarapacá, hizo un festín prácticamente, ¿no? Se endeudó en 1970 3.890 millones, en el 71 4.500 millones, en el 72 5.000 millones, en el 73 5.940 millones y en el 74 la cereza del pastel 6.500 millones. 7.000 millones son el 75, cuando Morales Bermúdez le da el golpe de Estado. Acá la lectura económica es desastrosa durante el gobierno de Velasco, José, hablando económicamente. Velasco, si bien es cierto, fue el que implementa la gran reforma agraria masiva en el año 69, con el objetivo de desmantelar la oligarquía, la gran oligarquía terrateniente y redistribuir la tierra a los campesinos y comunidades indígenas. Pero esto se olvidó de lo que tal vez a él le falló: educación y educar a la gente que recibía un pedazo de tierra. Porque recuerdo muy bien, yo estaba en cuarto año de primaria y se quedó grabado en mi cabeza: la tierra es para el que la trabaja. Entonces, la nacionalización fue otro de sus pilares, pero una nacionalización a lo rudo, a lo abrupto. Tú no te puedes pelear con tus principales deudores. ¿Por qué? Porque te van a subir la tasa de interés. Nacionalizó sectores claves de la economía, incluyendo el petróleo, la minería, la electricidad, las comunicaciones. ¿Quién sabe si debajo de la mesa, en vez de que corría billete, corría lodo? ¿Por qué? Porque para dejar el país en tal tamaño de deuda, por cosas de la vida, yo estuve en Ucrania y en Kiev cenando con algunos miembros del Banco Mundial. Había un ucraniano que hablaba tan igual el español como lo haces tú, como lo hago yo y como lo hace la audiencia en este momento. Y le digo, ¿y dónde he aprendido también el español? Me dijo, en el grupo 8. Así me contestó. Le digo, grupo 8, le digo, entonces el grupo 6 conoces tú. Le digo, estamos hablando de Chiclayo y de Arequipa. Se le abrieron los ojos como puertas de panteón. Me dijo, ¿y tú cómo sabes eso? Le digo, porque yo he estado, le digo, algunas veces ahí en esos sitios, le digo, de Chiclayo o Arequipa, Perú. Y le empecé a jalar la información. Yo fui instructor, el jefe de los instructores líderes que viajó por todo el Perú enseñando el uso de la AKM-47, de todas las series que salieron de Ucrania, porque la AKM es de un ucraniano y después se expandió por todo lo que es la Rusia y otros países. Bueno, es global. Esencialmente la deuda de Velasco es por material de guerra. Es material de guerra. En 1975, Morales Bermúdez, el felón, el traidor amigo de Montesinos, compadre de Montesinos, recibe la deuda en 7.000 millones y el 80 deja la deuda en 7.941 millones. Digamos
de que ha tratado de maquillar de alguna manera y lógicamente llevó agua para su molino, tenía una casa, un palacio de casa en Miraflores, en Marconi, y una posición, su esposa Rosa Pedralio, chilena, hizo que él tenga negocios en Chile, ¿no? Y la oligarquía y los militares no dicen nada, no se quedan callados la boca. El robo y la traición. Morales Bermúdez fue el que negoció con la Asamblea Constituyente del 78 para que se cambiara el título de la pena de muerte, porque venía arrastrando de la Constitución de 1933, artículo 54, la pena de muerte se hará por traición a la patria u homicidio calificado y toda norma que derive de la propia ley. Porque como Montesinos estaba preso, tenía que sacar un homicidio calificado y toda norma que derive de la propia ley. Y así fue, de alguna manera, como vieron la pena de muerte. La lectura de Morales Bermúdez es casi idéntica, pero un poco más responsable que la de Velasco. Exactamente, ¿y por qué? Porque si bien es cierto, Morales Bermúdez viene y proviene de otro tipo de estratus social y académico, pero era un hombre que estaba más contaminado en cómo tenía asesores, en cómo movilizar los endeudamientos, que es un tema muy grave, porque yo lo voy a poner a José Chumioque Inoñán, pero viene a ser un familiar mío, que se está en Francia. Entonces, le pido plata al Fondo Monetario, ¿no? Y por ahí, por razones X, hay una organización que provee servicios fabulosos a favor de países del tercer mundo y recibe, vamos a decir, como ejemplo, 5.000 millones. Y Chumioque Inoñán lo tiene, pero atrás está el que habla. Es el típico caso criollo de la tercería. Usar el uniforme y el mandato, olvidándose que ellos portan, usan, lavan, planchan el uniforme que es plata de cada peruano, que nosotros hemos trabajado y seguimos aportando a través de los impuestos y de los que no pagan impuestos, para que tengan botas, para que tengan zapatos de charol, para que tengan comida, la élite y la no élite. Yo recuerdo cuando fui soldado, el que nos daba instrucción, ¿qué es lo que hacía en las marchas de campaña? Lo primero que hacía era montarse en la cocina ambulante, abrir las tapas y sacudirse los borceís para que el polvo entre ahí, y después venía la hora del rancho. Tú tienes el grado de sargento, ¿no? Terminé, ¿por qué? Porque yo ya sabía escribir máquina, escribí en aquella época, hablaba inglés, y en una reunión abierta el comandante dijo: aquí quién sabe manejar máquina, quién sabe quién tiene mejor ortografía. Yo levanté la mano y me dijo, ¿qué grado de instrucción tienes? Pues secundaria completa, simple, nada más. ¿Qué sabes hacer? ¿Dónde está la máquina? Le dije. Ahí, era una mesita de 50 centímetros cuadrados y estaba la máquina. A ver, dícteme por favor, coronel. Y empecé a escribir, me dijo, ok, a partir de mañana usted sale de su cuadra y se viene para acá. José, ¿qué es lo que ocurre? José, ¿Qué es lo tu paso por el ejército del Perú, muchos no lo saben. Quienes te conocemos de toda la vida sabemos eso. Pero acá siempre te catalogaron como que venía de, trabajaba en, ¿no? ¿Y qué cosa quiere acá? ¿No? Asesores de Castillo, directamente, ¿no? 5 o 6 pelafustanes que estaban tirados en Palacio de Gobierno, ¿no? Como si estuvieran en un hotel, ¿no? Y se permitieron preguntarle, ¿no? Necesito 10 nombres para poder referir de dónde viene usted. Gente que no tenía buena ortografía, que eran de chota y que no le habían ganado a nadie directamente. Esto que estamos hablando, y ahora póngasele pavionta, y póngasele pavionta y siéntese bien,
Porque a partir de 1980 viene el festín de esta clase política corrupta. Por eso estamos haciendo este programa. José, dentro de todo el esquema y dentro de todo lo que tú has, lo que tú has estudiado y lo que has investigado, el festín real comienza acá el 28 de julio de 1980 con el segundo gobierno de Belaúnde. Entra Belaúnde recibiendo la deuda externa de Morales Bermúdez, 7.941 millones. Vamos al cuadro, señor director. Y la deja en el 85 para Alan García en 13.842 millones de dólares. La lectura, José, segundo gobierno de Belaúnde. Es algo interesante, compatriotas, que un año en términos financieros se llama año fiscal, que consta de 12 meses. Correcto. Se recibe con una cantidad de dinero y termina con otra cantidad de dinero, que puede ser positiva o negativa. En este ejemplo, que es correcto, información pública y de acceso a todo el mundo, es una constante de que el incremento se da en 1.180 millones de dólares cada año. ¿A dónde, pues, mi querido Fernando? ¿Quiénes fueron? Ulloa, que era el ministro de Economía, Silva Arruete, más popular Bocasa, que tuve el gusto también de muy chico, lo conocí, a PPK lo conocí, no por razones de familia, sino circunstanciales. Yo estaba en tránsito en una casa en Lima y esta gente era llegada ahí y estaban haciendo una reunión de trabajo. En la vida, pues, ustedes van a tener un diferencial exacto. Esto está planificado y cuadrado en papel, porque la realidad es otra. También se llevó acá inversiones exquisitas. ¿Para quién? Para el grupo oligárquico que en esa época manejaba y giraba alrededor de don Fernando. Que en paz descanse. Hay un tema, José, Pero, hay un tema, mi estimado José. El año 80, 28 de julio, Manuel Ulloa Elías asume la presidencia del Consejo de Ministros y por ende el Ministerio de Economía, pero en 1981 es interpelado y entra en 1982 a reemplazarlo como ministro de Economía Carlos Rodríguez Pastor Mendoza, el papá del actual presidente de Intercorp, Carlos Rodríguez Pastor Percivale. Y él con 51 millones de dólares compra el Banco Internacional del Perú y lo transforma en Interbank. Las cantidades de deuda es exacta, como tú dices, y es una planificación que hicieron ellos. Pero el festín real, ¿no?, comienza en 1985. Contra el pasado vergonzante, nueva doctrina surge ya. Vive el APRA, compañeros. Recibe en 1985 Alan García la deuda en 13.842 millones de dólares y la deja en 1990 en 22.856 millones de dólares. Eso fue una fiesta, pero un bacanal al estilo romano. Más que neronesco. Ahora, el por qué la renuencia del finados, entre comillas, de que crece hasta 22.856 millones de dólares. Esto diciéndole al mundo, al Banco Mundial específicamente y al Fondo Monetario en segundo lugar, no te voy a pagar la deuda, porque nosotros no te hemos prestado, esto lo he heredado. Sin embargo, como país, sabemos que tenemos soberanía de nuestras fronteras y los líderes tienen la soberanía de honrar los compromisos. Los adeudos se tienen que honrar y tenía todo. Por eso aquí esto es realmente un castigo que empezamos a recibir como personas, como peruanos, como que votamos por estos líderes.
y la migración de la verdad a la mentira es tan profunda que a la hora que vemos esta tristeza enfrente de nosotros, porque todo es débito a la deuda externa. Prestamos plata y ¿a dónde lo ponemos, señor? A la deuda externa. Hacen los papeleos, pasa el documento. ¿Y por qué el Banco Mundial presta? ¿Por qué el Fondo Monetario presta? ¿Por qué? Porque Perú tiene una hoja decente de las reservas naturales. Tenemos la hoja oscura de este señor donde aparecemos como incobrables por no tener capacidad moral ni económica vigente, teniendo los recursos, teniendo los medios, porque podíamos pagar, podíamos amortizar, podíamos refinanciar la deuda, que es reciclar por 1 año o 2 años o 3 años de acuerdo a la conversación, a quien maneja esa operación. Yo soy un entendido en ese tipo de operaciones, haciendo un pequeño paréntesis de cómo no reciclar, sino renegociar este tipo de procesos para poder ir sacando la nariz hacia el aire y empezar otra vez a tomar vigencia. Eso es la herencia que recibimos de Alan. En 1990, ponemos el siguiente cuadro, señor director, por favor. En 1990 entra Alberto Kenya Fujimori, honradez, tecnología y trabajo, ¿no? Honradez, tecnología y trabajo. A ver, en 1990 Alberto Kenya Fujimori recibe la deuda en 22.856 millones. Al 95 está en 33.362 millones. En el 96 sube a 33.782. Y de ahí comienza un maquillaje, bajar la deuda a los ojos del Fondo Monetario, a los ojos del pueblo, pero hacer un festín con el avión presidencial, ¿no? De miles y miles de millones de dólares que no están contabilizados, pero que usted pues hábilmente sabe de qué cantidad estamos hablando, una cantidad sumamente astronómica. La lectura de los 10 años de Fujimori no vienen a ser 10 años de ordenamiento fiscal, de ordenamiento financiero, sino de un robo maquillado de ladrones de saco y corbata. Esa es la lectura, José. Correcto, además que él es el que abre la puerta al sector asiático. ¿Por qué? Yo leía El Peruano, estaba suscrito en mi oficina de contador allá en Chiclayo y veo: gobierno de Corea donará 1000 patrulleros a Perú. Leo la articulación, perfecto. Pero como soy un seguidor de la geopolítica y hago el tracking de todas estas actividades desde muy joven, entonces analizo y me pregunto, me acuerdo de don Ricardo Palma, que tiene una de las tradiciones que dice el cañoncito, la historia del cañoncito, y yo me dije, ¿cuánto irá a disparar este cañoncito? Pasan 30 días más y aparecen resoluciones firmadas por el dictador donde le dan apertura a empresas de origen asiático y se abre la frontera, que hasta hace poco, hasta el año del 18 de diciembre se inauguró el puerto de Shanghái. O sea, no importa el asunto como sea, pero viene del Asia. No hay que negar, China tiene su poderío, su potencial, es un país del primer mundo, pero dame el ejemplo. Dentro de tu casa hay mucha pobreza y hambre también, pero dejas la plata en países, cantidad de países en el África. He vivido 7 años allá y lo he visto, lo sé. En Zambia, la línea textil, China y otras cosas en Sudáfrica ya están entrando duro en la minería, hay mucho oro allá y en otros sitios, ¿no? Así que el mundo es pequeño ahora, mis queridos compatriotas. Las políticas, como tener la imagen que fue dura para Perú, la época del terror, donde estaba el MRTA, donde estaba Sendero Luminoso,
fueron el argumento para desviar la atención, el gran humo negro que tenía la población, las bombas por aquí y por allá. Ahora, el análisis es que no había tampoco inversión. Allá estaba el peruano verdadero, el peruano que no sabe leer ni escribir y seguía hablando quechua. Hoy día tenemos un montón de compatriotas que están en Lima, están pasando hambre, no tienen techo, no tienen nada. La escasez del trabajo y oportunidad sigue. Es un algoritmo que está permanente en la historia del Perú. Hay un tema, Eso es José, lo que... hay un tema que en programas anteriores, y nosotros lo hemos dicho, lo hemos conversado en la interna contigo mucho tiempo, en el año 2000 surge un tema fundamental. Cuando hay un cambio de administración, y eso lo saben los auditores contables, tiene que haber un balance de cierre, que es el balance de ganancias y pérdidas, para que sirva para hacer la apertura contable del gobierno que viene. Al año 2000, y lo has dicho más de una vez, no solamente acá, sino en otras entrevistas que has tenido, Fujimori al año 2000 con 27.000 millones no entrega el balance de ganancias y pérdidas. No existe el balance de ganancias y pérdidas al 31 de diciembre del año 2000, que supuestamente termina el gobierno de Fujimori. Esa es la realidad. Exactamente, ¿eso cómo es posible? La oscuridad de una dictadura implica hacer cosas que no son correctas. Deja la huella, deja lo que hiciste, ¿no? Mandaste a tus críos a que hagan estudios superiores acá a los Estados Unidos y se educaron sin haber terminado ni graduado con plata del erario público. Vergüenza para todos ellos. Como se dice en inglés, shame on you, shame on you. Vergüenza para ti y toda tu generación. Y ustedes, compatriotas, lo sepan. Acuérdense que ustedes hacen el sacrificio máximo de trabajar 30, 35 años y mandar a su hijo, a su hija a las universidades locales, que él no quiso desarrollar, que él no quiso abrir, que él no quiso expandir, porque la educación es un sector que vivió deprimido constantemente, y el que está preso está ahí como testigo. Tiene que tomar sus gotitas de vaselina para que antes de que se vaya afloje la lengua, o le da también vergüenza de todos los descalabros que hizo en aquella época, no solamente con gente en vida, sino con gente que también la dejó sin vida. José, Usted sabe. José, Valentín Paniagua Corazao, que fue el presidente de transición hasta el 28 de julio del 2001, recibió la deuda de 27.000 millones de Fujimori sin el balance de ganancias y pérdidas del 31 de diciembre del 2000, sin el balance de ganancias y pérdidas, y deja la deuda el 28 de julio del 2001 en 28.500 millones de dólares. O sea, metieron la mano en 1.500 millones de dólares. Y sale Valentín Paniagua, para los que nos acordamos y tenemos memoria de elefante, sale de la presidencia y por ahí le salió otra hija extramatrimonial. Y él en el Congreso, en la presidencia, untaba de ser un hombre probo, un hombre honesto, ¿no? Un hombre que estaba más derecho que la regla, y un hombre que decía, no, nosotros vamos a hacer algo, una transición responsable y una transición honesta. Salió con una hija fuera del matrimonio, ¿no? Donde estés me estarás escuchando. Pero los 28.500 millones de dólares, esos 1.500 millones que hay en la gestión del año, de la gestión de Valentín Paniagua, de todas maneras es una metida de mano. Bueno, hizo lo que hizo como tantos seres humanos. Metió la pata, no metió la pata, pero que deje huella. Él, al dejar la transición, la deuda más grande, donde está el monto más grande, es el gasto que se hace para el tránsito a la democracia. Entonces, que no me hablen ni en chino, ni zarameo, pero sí podemos entender con la piedra roseta lo que quedó ahí. Lo que quiero decir es que sí hubo documentos que no figuran dentro de la articulación
Y hay un actor interesante que lo estamos omitiendo, que es quien lidera el BCR. Él tiene bajo 7 llaves las verdades de los incrementos y el porqué de estos incrementos en la deuda histórica, que se llama la deuda externa del Perú. Porque cuando yo pido plata, papá, no tengo que comer en la universidad, ¿cuánto es? 1000 soles la pensión del mes. Ok, ahí te envío para el trimestre, cuando hay plata. Y cuando no hay, yo me acuerdo en la Universidad de Trujillo, era trabajador del Ministerio de Salud y tenía que escaparme, porque así lo digo claramente, ya no hay nadie que me pueda negar, hay mucha gente que de la época. ¿Y por qué lo comento? Porque yo dejaba en empeño mis libros de derecho, porque quería ser diplomático en aquella época y no tenía para comer, así que dejaba mis libros en empeño y el señor me daba crédito para comer una semana. A la semana regresaba, pagaba esa semana y me daba crédito para la próxima. Es como la mayoría de peruanos de a pie hacemos nuestras carreras, dormimos pocas horas y le damos a la pestaña y ceja para poder hablar con capacidad, con conciencia, con nacionalismo, y lo mostramos con orgullo, porque esto no avergüenza. José, entra el gobierno del Cholo Sagrado, el elegido por los apus, el Inca viviente, el que iba a cambiarle el destino de la nación y que de alguna manera era escogido por la Pachamama, la tierra bendita, ¿no? Alejandro Toledo Manrique. Recibe la deuda en 28.500 millones de dólares y la sube 1.500 cada año hasta dejarla en 36.000 el 2006. Oye, eso estaba planificado, definitivo, teniendo en cuenta que su vicepresidente también era Raúl Díez Canseco Terry, que vendió los cielos del Perú a Alan Chile en 68 millones de dólares, ¿no? ¿Ah? De Acción Popular, ¿no? Del arquitecto, ¿no? La Lampa. El prorrateo que hay acá, 1.500 millones de dólares anuales. Este es un balance planificado de la gestión de Toledo, aparte de otras aristas que no figuran en el libro. Por supuesto, el tema es increíble aquí. No es posible que haya un incremento tan puntual cada año para un periodo presidencial. Eso es algo sistemáticamente planificado y no podemos obviar este comentario. Lo miraba, lo regresaba, lo crucé 3 veces y me daban los mismos números. Entonces, el colmo de los colmos es que históricamente este señor que hoy día está en Perú comiendo y descansando de nuestros impuestos, la historia lo conoce como que también luchó contra la corrupción. Su mandato se comprometió a combatir la corrupción. Habló de Ama Súa, Ama Yeya y el otro Ama, y se familiarizó con Odebrecht. Entonces, no vamos a hacer la corte judicial acá, pero el tiempo habla. Sus reformas sociales para poder incluir programas de educación y salud. Lo único que pasó con él fue que iba a inaugurar un programa más y era una borrachera más. Relaciones internacionales. Se vendió el nombre de él como que era el exclusivo en Harvard. Eso, acláralo. Alejandro, yo estuve también ahí en Harvard y a ti no te conocía. ¿Por qué no hablas la verdad? También te voy a alcanzar un pomito de vaselina para que digas la verdad. Y a los que te siguieron y aumentaron esa mentira gigantesca. Tenías tu tarjeta de lector nada más. Es la tarjeta que a uno le permite ir a alquilar libros, a sacar libros gratuitos, porque así es acá en Estados Unidos. Es más, creaste la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Vergüenza. Shame on you. Shame on you. Durante tu mandato estableciste la Gran Comisión de la Verdad y Reconciliación. ¿Para qué?
para darle charlas encubiertas a la que es todavía tu esposa, que hoy día está asilada y refugiada en Israel, que a los 3 meses de estar en Perú le diste un seminario para que cobrara casi 500.000 soles y después le cayó el SUNAT auditándola porque no había pagado un solo real de impuestos. Todo eso yo recuerdo, todo eso está históricamente. José, dentro de todo esto viene el segundo gobierno de Alan García, pero viene un año crucial, importante, 2006, no solamente por el cambio de gobierno, el 28 de julio del 2006, que recibe la deuda de Alan García en 36 mil millones de dólares, sino porque en septiembre de ese año hay un cambio en la presidencia del Banco Central de Reserva y entra ahí Julio Emilio Velarde Flores. Septiembre del 2006. El banquero 17. Del mundo, el banquero de Latinoamérica, con aplausos. Vamos a canonizarlo, este señor. El banquero, el ejemplo de cómo se debe llevar la economía de la nación. Ahorita va a ver usted todo el festín que en casi 19 años de presidencia del Banco Central de Reserva de este señor se ha logrado acá en la nación. Alan García recibe el 2006 en 36 mil millones de dólares la deuda y sale el 2011 en 47.630 con Velarde como presidente. La lectura, comienza el descalabro. Me gustaría mandarle un saludo al actual presidente. Con el permiso de la audiencia voy a hablar por favor. Español. Mr. Velarde, you are amazing. You have the diplomas as the best chairman of the Reserve Banks in South America. But you don't talk with the people. You don't talk with your president. You don't advise. Well, nobody knows you the right way. What we have is just numbers. That's like a crazy dead country that doesn't have future. Regards, and be yourself and be honest for one time in your life. Speak out and try to explain what is this mess. Gracias, compatriotas, te los voy a traducir ahora. Le manda un saludo gratificante al señor Velarde para pedirle que por favor, él no es el dueño de la verdad, que hable con la nación. Si la nación no le entiende, que hable con su presidente, el que esté en vigencia, y que haga las cosas como debe ser, que hable, que nos diga el porqué de las cosas. Él está sentado no por decisión de quienes lo confirman, sino con el aval de todos nosotros, porque nosotros también, si hablamos en equipo, le podemos decir hasta aquí nomás, tus servicios están suspendidos. Son 50.000 soles todos los meses, más XXX bonificaciones. Con esa plata le podemos pagar a un montón de gente que el sueldo mínimo, que es de 1.031 sol mensual, para mucha gente que no puede comer, podría ser un apoyo. Hay peruanos muy capaces en desarrollar y mejorar y dialogar y poner en la mesa esta situación de no comunicación. Y es más, el website, si usted no sabe, el website tiene información hasta los 80 y después desaparece. ¿Qué quiere decir eso? Una vez más le dejo la pregunta suelta. Díganos cuál es la cantidad de oro exacta, física y no física, pero la que está en los negocios, en bolsa de valores, sí podemos hablar y lo podemos conversar públicamente. José, comienza el festín de una persona que engañó a la nación, de una persona que dijo que iba a ser radical en su pensamiento, que iba de alguna manera a combatir la corrupción, que iba a
a poner la posición del Perú como líder en Latinoamérica, en Sudamérica esencialmente. Ollanta Moisés Humala-Tasso el 2011 recibe en 47.630 millones de dólares la deuda, y el 2016, cuando sale el 28 de julio, deja la deuda en 75.029 millones de dólares. ¿Qué tal, mano? Un incremento de 28.000 millones de dólares en 5 años de gestión. Ollanta Moisés Humala-Tasso. La pregunta y el análisis de esto, José, es que acá ha habido un robo y pero se han llevado la plata en camión, y Julio Emilio Velarde Flores como presidente del Banco Central de Reserva. Para puntualizar algo respecto a Ollanta, 1995 tenemos la guerra del Alto Paquicha. Como oficial del ejército peruano, yo sé por colegas de la época que usted se hacía rodear, salía muy poco de la carpa de campaña. ¿Por qué? Porque obviamente todo el mundo teme por su vida. Pero yo recuerdo que como soldado, y después en el tiempo he caminado, he estado 3 veces en el Sahara, y si ve el mapa, busque el Shah, C-H-A-D, ahí he estado. Mali, Bamako. Entonces, usted tiene que hablar un poco de urdu o árabe, porque si no, sacan el sable, y no como francés como usted cuando negocia la compra de un satélite en París. Satélite que solamente sabe mapear. Ahora todo el mundo podemos mapear, porque vamos a Google, queremos ver dónde vive mi tía, que me dé la dirección, y usted está en el RIMAT, y el taxi puede llevarlo a donde está su tía. Pero ese satélite, ¿qué hace? Con la información que se recogió muy temprano, en 95, se decía que la parte norte oriental del Perú tenía ingentes vetas de oro. Brillante idea estar en el poder, idea que se fermentó en Dinamarca, y luego en la segunda toma de Perú se hizo real la compra del satélite. Y se mapeó y aparece el norte de Cajamarca, la parte oriental. Y por ahí hablan, ¿no? Las malas lenguas. No me gusta hablar de rumores, pero hay conocimiento de no solamente usted, sino también de una candidata a la presidencia que es propietaria de una dueña de oro sin haber trabajado, o como le decimos allá, chambeado. No conocen la palabra real del trabajo. José, Humala deja la presidencia el 2016. Tiene mucho que responder verdaderamente Humala, y el programa nos va a quedar corto. Recibe la deuda Cusique 75.029, y cuando renuncia el 2018 la deja en 78.888 millones de dólares. En la presidencia del Banco Central de Reserva, Julio Emilio Velarde Flores. Cusique no hizo, digamos, un despilfarro porque no le dieron tiempo de hacerlo, ¿no? Pero lo sacaron de la presidencia de la República, y Martín Vizcarra hereda toda la presidencia de la República, ¿no? El que iba a combatir la corrupción, ¿no? Este lagarto que es un cocodrilo, pues, de 50 metros, ¿no? Él y sus hermanos, ¿no? Son gángsters de saco y corbata, ¿no? Y todavía tiene la raza de quererse defender en el juzgado, ¿no? Que él es inocente. Vizcarra hereda en el 2018 78.888 millones, y el 2020 que lo vacan, la deja en 89.917. Pero acá hay algo fundamental que lo hemos dicho contigo, José, y lo hemos manifestado, lo hemos dicho en directo al grano en años anteriores. Los 11.000 millones de dólares que le presentó, que pidió al Fondo Monetario Internacional, que nunca reportó, y que el Perú está pagando 1.100 millones de dólares desde mayo del año 2022. Detállanos ese punto que es crucial. Vamos a hacer un poquito de memoria. El año 2020
es el año del COVID. La humanidad sufre pérdidas inmensas de seres humanos. Entonces, el Fondo Monetario pone a disponibilidad de los países que no tenían planes, porque Martín no tenía pero ni el coquito para ir a la... No porque él no quería, sino porque no quería leerlo. Quería ver otro, aprovechando que está ahorita en juicio, a ver qué sirva esto, ¿no? Como parte del testimonio de la nación. Y no creo que él salga, para que le abran una buena página ahí a su caso. El Fondo Monetario tiene un sistema de crédito que le llaman la línea especial para el COVID, que es algo increíble. En esta deuda de 11 billones, está escuchando Martín, acuérdese, con su asistente María Antonieta, que era ministra de Educación, de Economía, se formuló esta petición y se aprobó. ¿Por qué? Porque prioridad mundial era la salud, pero lo que era criminal por parte del Fondo Monetario era la fórmula, cómo se aplicaba el repago. Y este repago involucra a que nuestras reservas están diferentes maneras bursátiles están siendo afectadas para poder pagar esta deuda que usted también la puso en lo que es deuda externa. Como el pasado, el tiempo vertiginosamente sucede y ahora tenemos no solamente que en 3 años desaparecieron 9.006 millones de dólares. Eso oficialmente y extraoficialmente los 11 millones para las vacunas de agua. ¿Cuántos cientos de miles de peruanos fallecieron por esa negligencia? Eso es algo que usted va a cargar en su conciencia toda su vida y su generación y su familia. Esa es la vergüenza de todo lo que, no sé si habrá venido a este planeta, padres, madres, no sé, pero lo que hizo usted es lamentablemente catastrófico. Por eso que ahí le va un guante y un foco como el que ganó la imaginación. Mira, de cómo José, al país. José, lo que ha hecho Vizcarra, verdaderamente, y el análisis que hemos hecho en tantas noches de trabajo que tenemos, es criminal. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, tú no tienes razón de existir en este mundo. Por tu culpa murieron más de 285.000 peruanos que no pudieron recibir vacuna, que no pudieron recibir atención médica. Vinieron a ofrecerte hospitales de campaña gratuitos para que tú apoyaras a la población. Y Nayib Bukele en El Salvador los tomó. Lo que tú no hiciste. Para hacer ahí una nota, Juan. Por favor. Cuando se hace ese anuncio, sale el barco de Jacksonville y ya se le había dado 11.000 millones a Perú. Entonces, este hospital, porque el barco era un hospital flotante, salió con dirección a Perú. Y usted estaba todavía con la disyuntiva de que si lo compraba o no, porque sí había la capacidad. Este préstamo era para cumplir parte del terror que existía el año 2020 con el C-29, el COVID-19, perdón. Entonces, a pocas millas se dijo no lo tomamos. Entonces, el proveedor tuvo que regresar. En el camino, la noticia salió y a mitad del camino, en aguas salvadoreñas, Bukele dijo, llamó acá y dijo, este barco se detiene, lo dejen acá todo, y se quedó. El hospital se quedó en El Salvador. Eso fue una de las primeras acciones de este presidente, conocido como la nueva mano de hierro, porque implementó este tipo de decisiones, cosas que le iniciaron a su gente, y es recordado y sigue vigente su acción gerencial en su país. Yo hubiera hecho lo mismo, porque
porque somos 34, en esa época éramos 30 millones. No solamente hubiera pedido un barco, dame otro. Definitivo. Todavía. Mira, Vamos, yo acuerdo, para contar nomás rapidito, planteé la inversión rápida para poner plantas de oxígeno en por lo menos 10 ciudades principales, desde Tumbes hasta Tacna, porque de eso estaba muriendo la gente, no había oxígeno. Es algo que te digo, es vergonzoso para nosotros. y es para jalarse los pelos, indignante también. Manuel Merino no tiene la posibilidad de hacer nada en una semana de gobierno que tuvo, pero hereda el gobierno Francisco Rafael Sagasti Hohausler, ¿no? Una persona que emanaba pues un respeto en el Congreso, ¿no? Medía sus pasos, ¿no? Era un limeñito antiguo, digamos, ¿no? Que había que pedirle permiso para darle la mano, ¿no? Todo le apestaba a Francisco Sagasti, ¿no? Todos éramos carroña al lado de él. Sin embargo, Sagasti hereda el 2020 en 89.917 millones de dólares y el mismo 20, el 21, cuando le entrega la posta a Castillo, deja la deuda en 158.812 millones de dólares. Hace un aumento en un año de 68.895 millones de dólares. ¿Quién está de presidente en el Banco Central de Reserva? Julio Emilio Velarde Flores, el banquero del mundo, el banquero premiado por la élite financiera. O sea, académicamente somos una recua de imbéciles nosotros para entender esto. En un año, Sagasti incrementa la deuda en 68.895 millones de dólares. De 89.917 termina en 158.812. Un festín completo. La gente muriéndose, las empresas quebradas, los medios de comunicación recibiendo montañas de dinero para que se calle en la boca. Y la prensa alternativa, que muchos han sabido la verdad, pero no les ha dado la gana de decirlo. Es esta la realidad. Por eso que nosotros como candidatos presidenciales pedimos y exigimos la pena de muerte por esta situación. José, el gobierno de Sagasti es un descalabro. Y tú tienes una anécdota de Sagasti también. Sí, quiero compartir. Que Sagasti se procrea en el gobierno de Fujimori. Tiene una conversación secreta con él y él aparece como uno de los invitados. Él era periodista. Era un personaje más con conexiones, como tú bien lo mencionaste, Juan. Y aparece en la embajada japonesa. Cuando ocurre el día de la liberación, él aparece por el balcón con un cartelito que en la embajada japonesa se tomaba agua de nombre comercial Fuji. Entonces, él sale, dizque a tomar aire, porque lo convence a uno del MRTA, y sale con el cartón en la mano, mostrándole al vista que estaba del otro edificio, que era del ejército peruano, dándole la alerta que era el momento para actuar. Entonces, acto heroico puede ser, acto de interés personal, porque después empezaba en el submundo político a caminar, hasta que con Vizcarra y el Congreso lo proponen y encontramos ahora los bellos números. Estamos hablando de la política fujimorista que él la cargó. ¿A dónde fue esa plata, Pancho? Un gobierno de 12 meses no puede incrementar una deuda externa. No hubo inversión. ¿Cuánto gastaste en el COVID? Trajiste vacunas, pero no para decir. En esa época yo estaba en un programa acá en los Estados muy fuerte para combatir el COVID. Tuvimos que hacer fuerte lucha común para poder sacar al que está el presidente actual.
algo de 10.000 millones para poder darle a los científicos y que empiecen a producir la vacuna. Cosa que no era... Resultó la economía y entra Castillo, entra el lapicito, ¿no? Que muchos quieren que salga de la presidencia, pero el descalabro que hizo en año y medio de 158.812 millones a 169.485, 10.673 millones en casi un año y medio de gestión, menos de un año y medio de gestión. La lectura de Castillo es una lectura verdaderamente innombrable, porque nunca se quiso asesorar, y tú hablaste con él el martes 1 de marzo del 2022, cuando en esa época se hablaba de que Aníbal Torres Vázquez iba a renunciar al premierato, y era la oportunidad que tú fueras premier de Castillo en ese momento. Viniste exclusivamente, entrevistaste con él ese martes 1 de marzo del año 2022, y estuvo Dina Boluarte en esa reunión. Pero también se habla que saliendo de Chota, camino a Cutervo, en una de esas pampas hay dinero guardado de Castillo. Eso se está rumoreando, y eso viene de Cajamarca muy fuerte. ¿Cuál es la lectura y la mala experiencia que tuviste con el gobierno de Castillo, José? Pedro, estás escuchando afuera. Hicimos una conversación telefónica clara y muy buena. Es más, cuando saliste la primera vez de Perú para acá, quien te ayuda a hacer el discurso es el que habla, hasta el pasaporte. Entonces, eso fue después. Pero antes yo fui como peruano para apoyar, porque leí tus discursos, sentí el compromiso de peruano de regresar y ponerme al servicio de la patria para apoyar, porque todos los maestros entraron en tu discurso y dijeron, este es el momento de que nosotros podemos estar mejor económicamente. Y yo les decía, los miraba, los observaba. Es más, el día que entré a hablar contigo a Palacio, estaba una invitada que no estaba invitada. Porque cuando tú dijiste, ok, compatriota, perfecto, expréseme, le digo, ya he tenido 2 días antes reuniones con la gente de Tacabamba y los de Chota, porque tenías esos círculos, así que pasé todos los proyectos y preguntas y avemarías que me preguntaron y querían saber. Es más, querían que les deje los proyectos por escrito. Yo cargo los proyectos en mi cabeza. Donde voy me siento, agua, un pan y a trabajar. Entonces, se levanta muy energéticamente, me dice, compatriota, perfecto, estamos. Y la señora que estaba, señora es, ¿no? Bueno, no sé. No, lo digo de manera irónica. Le volvió los ojos porque a ella no le conocí el tono de voz. Solamente lo miraba a Pedro con los ojos y le movía la boca. Porque había el bozal que se usaba por la cuestión del COVID y ella se lo puso. Pedro no tenía, yo no tenía. Y dijo, bueno, compatriota, como que lo desinfló. Era un globo que se había desinflado. Le digo, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué cosa va a pasar ahora? Le doy relaciones exteriores. Le digo, presidente, le digo, no importa, le digo, si el señor Torres no quiere salir, no es que no quiere, fíjese que me acaba de llamar que no quiere, le digo, es un telefonazo suyo y es una orden presidencial, porque él está argumentando que está mal del corazón y que hoy día iba a estar en camino a Italia y no quiere irse, quiere seguir vigente en el premierato. Yo tengo ya el programa, las conexiones para que todo se enrumbe. Es más, le digo, la lectura del BCR dice que tenemos 70.000 millones. Me dijo, sí, compatriota, y acaban de ingresar 20.000 millones más. Entonces le digo, tenemos 7 más 2, 9, 90.000 millones. Le digo, mire, a las 5 de la tarde recojo mi resolución,
mañana a las 7 de la mañana, reunión con todo el resto de ministros, y a las 8 de la mañana transferencia a la cuenta correcta de $1.000 millones para poner a trabajar a más de 1 millón de peruanos. Me dice, compatriota, ¿y de qué trabajo les va a dar? No se preocupe, que la Panamericana de Tumbes a Tacna tiene más huecos que los que podemos contar con lapicero. Ahí hay trabajo para empezar. Y ya en el próximo día vamos a ver otras cosas más. Pero eso le va a dar a usted el sello de la apertura del año 200 de independencia peruana. Y va a quedar el antecedente histórico como un hombre como usted que emergió de la nada y ahora está en la presidencia de la República. Pasó esa noche, nada. Al día siguiente regresé a Palacio y eran ya otros rumores, queriéndome dar un portafolio que es el más terrible, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde hay más liqueo que tubería de caño, de callejón. Entonces, ¿para qué? ¿Para quemarme? Agarré y dije no. A la persona que me fue a ver a donde yo estaba alojado, le digo, sí, nos vemos mañana a las 7 de la mañana en Palacio. Dije, nah, aquí no hay futuro. Por decencia y por educación, él mismo me hubiera llamado. No, enviaron a alguien que le llamaban el popular Muelitas, que decía ser del servicio secreto. Y me dijo, sí, doctor, que queremos hablar con usted, porque fíjese que yo me he educado en Rusia. Así le digo, pero Paruski. Me dice, ¿qué me ha dicho? Le digo, que si hablas ruso, gafo, le digo. Me acuerdo. No, que usted está por allá, le digo. Claro que sí, le digo, y muchas veces le digo. Así que le digo, aquí no venimos a... ¿Qué cosa quieres? No, es que fíjese que el señor de presidente, le digo, dile por favor que él me envíe un texto o me dé una cita a la hora, cara a cara vamos a hablar. Estas cosas de Estado no acostumbro comentarlas a través de terceras personas. Y Dina Boluarte, que reciben 169.485 millones de dólares y supuestamente está en 168.356 millones de dólares. Pero acá hay una doble contabilidad y un doble ejercicio fiscal, porque bajar la deuda en 2.154 millones, conforme está ahí, reflejaría que el Perú estaría pues en una estabilidad económica y digamos en una bonanza económica. Hay dinero que no circula y hay dinero que no está registrado, que calculamos son otros 170.000 millones de dólares. Aparte que de la minería ilegal, pero hay dinero que no está contabilizado y para cualquier auditor inteligente se va a dar cuenta que estas cifras están maquilladas y sobre todo presentadas, porque esto viene del balance del Banco Central de Reserva. Yo le pregunto a Julio Emilio Velarde Flores, para darle la última pausa a José. Yo le digo al banquero de Latinoamérica, al presidente del Banco Central de Reserva, al hombre que sabe las cuentas y los secretos contables que nadie sabe. Tú estás ahí porque el pueblo es el que pone al presidente de la República. Y si el pueblo pone al presidente de la República, el presidente es el que saca o renueva la confianza del Banco Central de Reserva. Como nosotros no tenemos cola que nos pise ni rabo de paja, va a ser bien difícil de que tú demuestres contablemente todas estas aberraciones contables que hemos expresado en este momento. Y lógicamente, pues, no somos perita en dulce, no somos un caramelo que le guste a mucha gente, porque no tenemos rabo de paja, porque no tenemos cola que nos pisen.
Entonces Julio Emilio Velarde Flores va a tener que resolver el tema. Y lo vas a tener que resolver con José Simón Vargas Urrutia, que me va a acompañar en la plancha presidencial y que va a tener a cargo la reorganización general del Estado. Vamos a hablar de economía, pero vamos a hablar bien. Entonces, en este programa y en este trabajo que José se ha tomado la voluntad de ponerse la tusa en el hombro, solamente hemos venido a decir la verdad. ¿Qué candidato presidencial está en capacidad de decirlo? ¿Qué candidato presidencial está en capacidad de combatir a la élite? La Agenda 2030 es el gobierno de Lucifer en la tierra. Lo saben y lo saben bien. Y acá no nos vamos a engañar. Hemos conversado y hemos coincidido, José, en el tema de que la gestión de Dina Boluarte es una gestión de doble contabilidad y maquillada. En este último tramo, y dando algunas pinceladas de lo que puede ser el gobierno a nuestro cargo. Póngale la cereza al pastel, maestro. La cereza al pastel va a ser más que un acto de valor. Va a ser de valor de nosotros, de llevar juntos con ustedes la gran tarea de reconstrucción nacional. No se puede seguir aguantando, no se puede deteriorar y liquidar, lacerar, violar la esperanza de un país tan bello. He tenido el orgullo, lo tengo el orgullo de seguir siendo abanderado en 50 países del mundo. Como ya me han escuchado, mi segunda lengua es el inglés, tercera francés, cuarto polaco, quinto portugués. Pero lo más interesante es que por cada sitio donde he estado me preguntaba, porque no soy blanco, ni tengo pelo rubio, ni ojos azules, ¿de dónde es usted? Peruano. En Polonia me dijeron, oh, 1970, Perú. En el África, en algunos sitios no conocían de Perú, pero en otros sitios como Sudáfrica, nuestro competidor, oro. Entonces, tenemos un mercado grande por desarrollar. Vamos juntos en la tarea, es mi invitación. Compatriotas, no tenemos otra alternativa. ¿Por qué? Porque tenemos hijos, hijas, y ellos van a tener igual familia. A las personas que han hecho esta historia, lamentablemente, sin muchas respuestas, la patria y Dios los va a juzgar. Nosotros somos testigos de cargo. Es más, la gestión vigente, que es usurpación, ha presentado para que ustedes pongan. Esta es parte de las cerezas, de las tantas cerezas que puede llevar esta gestión. No la nuestra, sino la de los vigentes, que han pedido una compra de aviones, de 24 aviones, Martin F-16, Block 70, acá a los Estados y a Francia. Entonces, ese dinero, ¿de dónde va a salir? De la deuda externa, pero han puesto al centro al Banco de la Nación. Porque es lo que les decía muy temprano hoy día. Pones al tío, al padrino, para que te pueda acompañar en tu comunión o en tu matrimonio. Y ahí después salen los temas. Entonces, no, compatriotas, no a esto que ya ha sucedido. Cada dólar que se presta tiene que ser reportado al país para que sepan por qué estamos endeudados. Lo voy a hacer, lo haré y no hay tren que me pare. Ni de lo que estamos haciendo. Tengo un equipo que están en este momento en Perú. No les voy a decir quiénes son, pero están trabajando en todos los escenarios para poder traer con efectividad el desarrollo del plan que ya está preelaborado en lo económico,
en lo que es desarrollo de inversión. Tengo las conexiones que he hecho durante mi vida de trabajo en el mundo, con Europa, con África y acá. Entonces, no estamos desguarnecidos porque tenemos la bendición de tener un país tan lleno de recursos naturales que sigue y seguirá dando más. Hay cosas terribles de la naturaleza, pero Perú todavía sigue vigente a través del tiempo con sus bellezas naturales, con su oro, con su plata. Somos además una fuerza viva en el mundo. Somos 3.5 de millones de peruanos que estamos en el mundo. Hay una población del 10.3 de los 34 millones y medio que somos actualmente en el globo terráqueo. 30.4 de este porcentaje está acá. El resto está 16% en España, en Argentina casi el 13%, en Italia el 10.3% y el resto diseminado en diferentes partes del mundo. Yo estuve en Zambia contándoles esta anécdota y estaba con el embajador, que la representación peruana era en Sudáfrica. Y me dice José, el embajador me dice, ¿cuántos peruanos hay en Zambia? Le digo, somos 5 nada más. ¿Así? ¿Y quiénes son? José, señora y 3 hijos. Se mató de risa el embajador, ¿no? Me dijo que no hay más. Le digo, sé que hay otra compatriota casada con un zambiano que es pastor, pero así estamos diseminados en todo el mundo. ¿Y qué sucede con el peruano cuando está lejos de la patria? Saca de su ser lo mejor, y eso es lo que yo les ofrezco, dar lo mejor de mi experiencia, de mi habilidad como ser humano, de todo lo que he aprendido después de haber estado bloqueado allá, porque fui el número 5 para ingresar a la Escuela Militar de Chorrillos. Pasé todos los niveles y después de la cena final, digo, de la entrevista con los 6 generales, debieron darme su voto, pero no lo hicieron porque estaba el sobrino de Mercado Jarrín, de Artola y de XXX y más. Y ni si, de 5.000 postulantes fuimos 125 los que debimos entrar, pero yo no estaba. Y eso fue una de las frustraciones, pero no soy frustrado, sino fue una motivación para revertirla en el lado positivo de la persona que hoy día puede trabajar en cualquier escenario en el mundo. Y es y no vayan al compadrazgo y menos a meterse la mano al bolsillo. Piense que usted tiene familia, que tiene esposa, tiene hijos, tiene hermanas, tiene madre, tiene padre. ¿O qué le enseñaron sus padres en la cuna humilde, en la casa humilde donde usted nació? Hoy hemos querido ponerle el cascabel a cada uno de los gatos que estuvieron en la presidencia de la República. Y de septiembre del 2006 hasta la fecha, por cumplir 19 años en el Banco Central de Reserva, Julio Emilio Velarde Flores tiene mucho que decirle a la nación, porque él es un funcionario público, porque come del dinero de los impuestos de los peruanos. El BCR no es tuyo en primer lugar, el Banco Central de Reserva no te pertenece. Y si hubieron parásitos mentales que te hicieron creer que tú eras el dueño del Banco Central de Reserva, pues despierta del sueño. Va a ser una pesadilla para ti, porque has jugado con la esperanza de la gente, porque has permitido el robo y has sido cómplice en el asesinato durante el COVID de mucha gente que no debió morir jamás. Y eso se paga con la vida. Nosotros vamos a entrar con el pie arriba y no tenemos que temer a nadie, porque uno solamente le teme a Dios por sus malos actos. José Simón Vargas Urrutia, desde acá, desde los Estudios Nacionales de Perú, acá en Lima, Perú, un abrazo grande para ti hasta Washington. Agradeciéndote de antemano, José, por todo. Quiero dar las gracias a toda la audiencia nacional y global y pedirles y decirles basta ya.
mostremos identidad nacional, luchemos juntos por Perú, no nos intimidemos. Históricamente acá lo demuestro con números, ya basta, compatriotas, de decir así es pues, y qué vamos a hacer. Luchar por su familia, luchar por la patria, por su futuro, dar su apoyo, es sacar a Perú de este mal crónico. Acá, con Juan Alejandro, estamos al frente de este gran trabajo. Necesitaremos su apoyo para las primarias que vienen ya. Entonces, vamos a necesitar de su apoyo. Queremos un Perú mejor, claro, limpio y con posibilidad de ver a nuestros nietos, a nuestras gentes, que es nuestra sangre, crecer en armonía, por lo menos descansemos en paz diciendo sí la hicimos. Muchas gracias y estamos, como siempre, al pie del cañón. Kushka Perú Suyupac, que quiere decir en quechua, juntos por el Perú. Gracias. Y este ha sido Directo al Grano a través de Nacional TV Perú, el canal que une a todos los peruanos. Comparte el programa, compártalo hasta después de terminar el programa, que verdaderamente valió la pena. Han sido casi 2 horas de trabajo que hemos hecho y a nuestro estilo característico, sin temores y sin mordazas, directo a la yugular, ahí donde le duele a la clase política corrupta. Directo al grano, saldrá una vez a la semana. En esta nueva etapa en nuestra casa Nacional TV Perú. Pero el compromiso que tenemos ahora, al haber hablado la verdad en este compendio de 100 hojas, en este estudio de 100 hojas, es de que usted verdaderamente tiene la esperanza. Y tiene esperanza porque la esperanza viene del cielo. Y Dios dice, ayúdame a ayudarte. Y Dios no protege a los cobardes, sino protege a la gente que verdaderamente honra a la familia, honra al padre, honra a la madre, y no se avergüenza de dónde nació. Porque nada fuimos y nada seremos ante los ojos del Creador cuando nos toque el juicio personal. Un abrazo para ustedes. Nos vemos la otra semana por la patria, con la patria y para la patria. Hoy, mañana y siempre, ¡viva el Perú! Un abrazo para ustedes y que tengan un buen fin de semana. Buenas tardes, Perú.